Hacer un podcast diario definitivamente no es nada fácil. Todo lo contrario, implica dedicarle bastantes horas al día y ser sobre todo muy constante. Sin embargo, nuestro invitado de hoy ha sabido muy bien cómo manejar este tipo de contenido, adaptándolo para la audiencia, según él lo menciona. Y esto le ha permitido escalar su podcast a un nivel impresionante. Estoy hablando de nada más y nada menos que Marcos Cifuentes de La Encerrona. Con él conversamos en un live en Instagram sobre cómo ha venido manejando sus contenidos, qué oportunidades ha visto, cómo ha hecho para adaptar el contenido para un público cada vez más grande sin necesariamente dividir las audiencias. Y nos cuenta toda esta historia y la crisis que está pasando la televisión al no generar contenido relevante. Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Así que no se lo pierdan, que está genial. Hola, ¿qué Marco, tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por darte este tiempo. Venimos coordinando hace unas semanas, pero bueno, por fin se pudo dar. Muchísimas gracias te decía, muchísimas gracias por tu tiempo. Para ponerte un poquito en contexto, nosotros somos, bueno, Explora Producciones, somos una productora de podcast. Buscamos fomentar este formato acá en Perú. Y creemos que es un formato que está en crecimiento, que se puede generar muchísimo contenido como tú lo vienes haciendo, ¿no? Felicitarte por el contenido que vienes haciendo. Y vamos a hacer nosotros tenemos esta versión que es Pod Talks, que es un en vivo, y también tenemos un podcast. Así que hoy día voy a hacer un experimento, por eso estoy con micrófono. Voy a intentar grabar esto tanto para el podcast como para el live. Recién se Está ocurrió. bien. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y nada, hoy día no creo que hablemos mucho de actualidad en sí. Me gustaría conocer más la faceta de creador de contenidos de Marcos Cifuentes, que es Ah, lo que nosotros aquí. trato de Así. hablar de la actualidad. Porque ya, perdón. No digo que gracias porque soy harto de hablar de la actualidad. Sí, me imagino. En verdad, más que añadir no hay. Así que bueno, eh, primero que nada, muchos ya creo que conocen tu historia como periodista en sí, ¿no? Cómo ha sido tu camino. Esto no es un podcast biográfico, pero sí me gustaría conocer la idea, cómo es que nace el concepto o la idea de la encerrona, ¿no? ¿Fue premeditado o es más un resultado de la inspiración, del momento, de espontaneidad? ¿Cómo nace este concepto de la encerrona? O sea, en realidad es un poco mitad-mitad, ¿no? Yo sí tenía pensado hacer un podcast, además un podcast, es decir, un podcast solo de audio, ¿no? Ujú. Y pensaba lanzarlo en esta época, justo, según yo, para ir calentando para las elecciones del próximo año. Entonces yo decía, noviembre, en noviembre sí, pues va a ser un buen momento, ¿no? Pero llegó la pandemia, en, no sé, esto habrá sido marzo, pues, ¿no? Estaba escribiendo un libro que iba a salir en julio, supuestamente, y cuando empezó todo esto yo no podía pensar en nada más que no sea la pandemia, ¿no? Entonces, mi libro se quedó tirado ahí 2 semanas y yo solamente leía cosas así como enfermo de lo que iba a suceder y eso lo transformé. Ha venido alguien, perdón. Y eso lo transformé en un podcast. Es decir, Ujú. en un fin de semana dije, ok, esta idea que yo tenía para noviembre, pues la hagámosla en marzo de una vez, ¿no? Y Ujú. bueno, salió así. Sí, de todas maneras, yo creo que la pandemia al inicio, bueno, nos agarró a todos no, bueno, por sorpresa, si lo podemos llamar así, pero al final muchos vimos también la oportunidad, ¿no? Este podcast también nace en pandemia. Pero ¿qué oportunidad viste que había en el podcast, ¿no? Porque en sí, o sea, en Perú al final teníamos unos cuantos referentes, pero no es todavía muy común escuchar podcast solo en audio. ¿Qué fue lo que viste en el podcast? ¿Ya escuchabas podcast o qué fue lo que te llamó a hacer, a apostar por este formato? Y nosotros aquí, cuando yo recién llegué, sacamos un podcast más slash programa de radio que se llamaba Exiliados, que están Raúl Tola, Ana Treyes, Renato Cisneros, Gaby Wiener, ¿no? Ujú. Eh, Era un podcast, pero
en formato, era más un programa de radio, tenía como blogs, era un poco una cosa más tradicional, pensado además para transmitirse por radio, que eventualmente también se transmitió en algunas radios. Entonces, sí había visto que había ido creciendo en el Perú el público, y me parecía una alternativa interesante. Y luego me parecía la alternativa interesante algo que había hecho un podcast que se llama El Comité de Lectura, que era mandar Por por WhatsApp WhatsApp. empezó. Ujú. Yo dije, esta es una forma interesante de llegar a más gente en el Perú, ¿no? Y dije, ok, hagamos algo que también se pueda mandar por WhatsApp, ¿no? Y esa cholificación del podcast me encantó, ¿no? Que es así, que es lo que en verdad siempre uno tiene que hacer, que es adaptar cualquier tecnología al uso real que se Exacto. puede dar en el Perú, ¿no? O en general Ujú. donde tú estés, pero en el caso del Perú, el Perú, ¿no? Entonces, eso me parecía como interesante, ¿no? Sí, hay algo bien, o sea, bien importante que mencionas, ¿no? Ahora que me acuerdo, yo escuchaba el comité de lectura cuando era, cuando era gratis al inicio, antes de quedarme en los planes, y justamente lo práctico era que Todo. era que era por WhatsApp, ¿no? Y era muy fácil de consumir. Bueno, ahora ya están con los planes, pero justo ese es uno, ya como productor de podcast, uno de los grandes problemas, si lo queremos decir así, cuando haces solo el formato de audio, es que a veces es complicado que la gente llegue a las plataformas, ¿no? A Spotify, a estos lugares, todavía sigue habiendo una traba ahí. Como que todavía ese proceso de llegar a las plataformas a escuchar un podcast sigue costando. Ujú. Entonces, creo que es muy importante lo que mencionas en cuanto a adaptar los formatos. Ahora, en uno de tus lives, si no me acuerdo el último, o justo el que fue el domingo después de la protesta del 14, comentabas que, no sé si la palabra fue sueño, pero como que tú estabas ya esperando desde el 2008 aproximadamente hacer un programa así o vivir de este tipo de periodismo independiente. ¿Por qué crees que recién ahora ya se está tipo cumpliendo a esta magnitud? ¿O qué crees que pasó en ese tiempo? A ver, por eso me refería lo del sueño, me refería a que yo siempre he pensado, bueno, si todos mis seguidores de Twitter me dieran un sol, pues estaría muy bien, ¿no? Entonces, digamos, y eso es algo que ya pensaba en el 2008, cuando tenía, no sé, 100 seguidores de Twitter o 1000, no sé, tenía muy poquito. Entonces, yo he trabajado en televisión años, como 8 años, y en el 2008 renuncié a la televisión y dije, bueno, vamos a ver si puedo hacer esto en Internet, pero de manera profesional, o sea, vivir de esto, porque es mi trabajo. Entonces, eh, en el 2008 era imposible, pues, ¿no? Tenías que hacer una cosa este, más parecida a un modelo de negocio más parecido al de un modelo tradicional, ¿no? Y era un modelo de negocio que no aprovechaba las posibilidades de Internet, ¿no? Porque el Perú, entre otras tantas cosas, es uno de los últimos países en tener cualquier tipo de comercio electrónico, transacciones electrónicas bancarias por online, eso, el Perú está retrasadísimo en eso. Entonces, en el 2008 yo tenía un canal de YouTube, ¿no? O sea, nadie veía YouTube. Entonces, claro, digamos que eso se ha... la posibilidad de mantener un proyecto así, que sin que dependa de la publicidad. Tengo publicidad, pero no dependo de la publicidad. Eso sí, eso es algo que, no sé, pues hace 12 años hubiera matado, ¿no? Por eso. Claro. Y justo aquí, o sea, justo esto que mencionas me lleva a la siguiente pregunta, que es el periodismo, más que solamente periodismo, porque hay muchos creadores de contenido que no necesariamente hacen periodismo, información, pero ha habido justo desde la perspectiva, en perspectiva, ¿cómo ves que ha evolucionado el tema de los generadores de contenido independientes? ¿Por qué las personas están empezando a confiar más en lo independiente que en las grandes cadenas? Porque, mira, yo te soy honesto, yo noticias en sí en general en la tele ya no veo hace tiempo. Prefiero consumir, bueno, La Encerrona y otros formatos. Pero no solo para eso, sino programas, en verdad veo más YouTube y todo. O sea, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué está pasando que ahora las personas confían cada vez más en lo independiente que en las grandes plataformas de noticias? O al menos es la tendencia. Quizás todavía no se ha volteado todo, pero
creo que hay una tendencia ahí, ¿no? No sé si tú también la identificas. Una tendencia que tiene tiempo, tiene años, ¿no? Esto tiene años. Y yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Entre otras hay un anquilosamiento del modelo, ¿no? Es decir, o sea, ahora justo me entrevistaron para aquí, para la televisión española, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la gente te ve a ti? Pues porque no hay nadie más, o sea, hay no sé cuánta gente hace lo mismo que yo estoy haciendo en redes, quiero decir, este, pero no sé si hay alguien más que... Hay muchas iniciativas periodísticas en Internet, en Instagram, en TikTok, en fin, eh, pero no son diarias, no son, en fin, tienen como algunas, no cubren un vacío que yo creo que sí cubre la encerrona. Si yo tuviera competencia, quizás pues nadie me vería, ¿no? Pero yo siempre digo, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. O sea, mi programa no es que necesariamente sea bueno, yo trato que sea bueno, de esfuerzo, pero de pronto no es bueno y solamente lo ven porque no hay nada más. O sea, yo no lo sé, ¿no? Entonces, me parece, o sea, a mí me parece impresionante que si yo fuera el dueño de un medio tradicional que tiene un montón de dinero, gastaría lo que cuesta la encerrona, que no cuesta mucho, y que para un canal de televisión se lo gastan en 2 minutos literalmente, en tener una presencia en Instagram, en TikTok, en donde sea, en YouTube, no sé qué, que aunque sea alimente la marca, ¿no? Y alimente esa recordación. Pero no hay. Entonces, no se dan cuenta. O sea, hay o sea, yo, por ejemplo, ¿no? Yo hablo de periodismo, que es más o menos lo que sé. Eh, Hay buenos periodistas en la televisión. Hay un montón de periodistas que son muy buenos, ¿no? Ujú. Eh, pero las plataformas que tienen, los espacios que tienen, no son buenos. Es decir, hay un muy buen trabajo hacia adentro de periodismo, de buscar las fuentes, de buscar la información, incluso de decidir qué temas son importantes. Pero luego cuando tratan de llegar a la gente, ahí hay una barrera, ¿no? Y es una barrera que está marcada por las formas, está marcada por la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que dice, la generación del bicentenario, ¿no? Ha despertado, se está informando recién, y es que eso es están viendo mal el asunto, porque no es un tema de que la juventud no haya tenido demanda de información, es que no ha habido oferta de información para ellos. No existen, no tienen oferta, no tienen mercado, o sea, van al mercado y no encuentran nada para ellos, ¿no? Encuentran lo que un montón de señores gerentes mayores creen Sí, claro. que es combate, es guerra, ¿no? Esas cosas. Entonces ellos creen que si les dan eso ya estaba, ya tienen a la juventud y que la juventud no quiere nada más. Y yo les estoy haciendo un programa para la juventud. ¿Ah? O sea, mi programa yo soy un señor de la generación X. O sea, no soy millennial, no soy centennial, tampoco soy boomer, ¿no? Pero casi. Este, la Encerrona no es un programa para ninguna generación específicamente. De hecho, inicialmente, como te decía, cuando empezó para la pandemia, su público, y sigue siendo su público, eran mi papá y mis tías, que tienen 70 y algo y 80 y algo, ¿no? Porque ellos son población de riesgo, yo estaba preocupado por ellos, entonces yo quería hacer un programa que ellos pudieran consumir sin asustarse, porque la televisión asusta. Y eso es lo principal que mucha gente no se da cuenta, la gente que trabaja en televisión no se da cuenta, que ver noticias es angustiante, es Totalmente. estresante. Y cuando estás en una cuarentena, encerrado en tu casa, lo último que quieres es eso, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho, yo no he descubierto ninguna pólvora. Lo que yo he hecho es lo que hacía la televisión cuando yo era niño. ¿Qué hacía la televisión cuando yo era niño, los noticieros cuando yo era niño? Le hablaban a todo el mundo. Tú prendías 24 horas de esa época y salía Martínez Morosini, que era un señor que leía las noticias, y no le hablaba al ama de casa del CD con 2,3 hijos, que es lo que ahora están pensando en los canales de televisión porque han segmentado su público, entonces a Claro. esta hora nos ven, no sé, ¿me entiendes? ¿No? El público A, Ujú. B Está claro. y de entre este segmento y este segmento, y están pensando en eso. Que yo también he hecho, o sea, yo he hecho muchos proyectos para públicos objetivos muy concretos, que eso está bien también, pero yo creo
que la televisión abierta en general tendría que ser para todos, tendría que ser algo que puede consumir una persona de 80 años y tendría que ser algo que puede consumir un niño de 10, ¿no? Y lamentablemente la televisión abierta se ha dejado atrapar por la imitación de todos los demás. O sea, por ejemplo, el cable es para un público muy concreto, Instagram es para un público muy concreto, Facebook tiene un público concreto, todos tienen públicos muy concretos, ¿no? La televisión abierta debería ser todo lo contrario, debería ser para todos los públicos, y ya no lo es, ¿no? Ujú. Entonces, mi única, mi único mérito, si quieres, es pensar, bueno, quizás debería ser este programa para todos los públicos. Y ya está, ¿no? Ujú. Porque no hay eso, o sea, no hay, o sea, tú pones ahora un noticiero y un noticiero está diseñado para un público muy específico que quiere ver 20 noticias de violaciones, 40 noticias de atropellos y ese tipo de cosas, ¿no? Y el segmento de qué pasó en los realities de ese canal. Entonces, claro, pues yo no soy el público de ese noticiero, ¿no? Y yo creo que la gran Claro, mayoría de gente no es el noticiero, y un tampoco. joven no es el público de ese noticiero, y un abuelo tampoco, ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? Es gracioso porque mi público ha pasado de ser realmente boomer, o sea, mis padres y mis tías, a ser un público muy juvenil mayoritariamente, pero yo no he cambiado y estoy tratando de no cambiar el lenguaje que se usa, el formato ni nada, porque la idea es llegar a todo el mundo, porque la información, sobre todo de este tipo que yo creo que es información importante, tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Sí, y ahí justo cuando mencionas que la tele ya no es para todos, hago el símil con YouTube, que para mí es mi reemplazo para mi reemplazo de la tele, bueno, junto con los podcasts, pero cuando si queremos mezclar ya los temas audio y visual, YouTube es el comparativo. YouTube literalmente es para todos, porque tú puedes buscar lo que tú quieras y lo vas a encontrar. Entonces, yo creo que se ha sabido sacar a que las personas quieren buscar lo que quieren y literalmente lo van a encontrar. No están supeditados a lo que ponga la televisión en los horarios que los manejan, ¿no? Yo creo que eso también hace que las personas, que sobre todo los más jóvenes y ahora, como dices, también los más grandes estén optando por este tipo de plataformas, ¿no? En el podcast pasa lo mismo, si es que en el podcast, el beneficio que yo veo en el podcast es el tema de que, primero, es mucho más personal cuando es solo audio, siento que la conexión es mucho más fuerte, y también que es mucho más sencillo de consumir, ¿no? Que a comparación de repente un YouTube que sí te implica estar sentado mirando, ¿no? Pero yo creo La que esencia también... es podcast, esa es la esencia del Ajá. programa es podcast. Y yo trato de que tenga un ritmo sonoro sobre todo, ¿no? O sea, desde la voz, con las inflexiones, todo el rato, debe Ujú. tener las frases que se repiten, la música, ¿no? Está diseñado en principio como un podcast. Y además, o sea, yo lo pongo en YouTube porque YouTube lo consume un montón de gente y porque Claro. Instagram lo consume un montón de gente. Y lo pongo ahí, pero está diseñado para que tú hagas tus cosas, desayunes, ¿no? Prepares las cosas y solamente lo escuches. Funciona solo escuchado y por tanto es un podcast, ¿no? Exacto. Entonces, esa es un poco la idea del programa, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, o sea, un podcast en teoría debería servir para la gente que se va a trabajar en el tráfico de Lima, se pasa horas, ¿no? Ujú. Entonces esa es un poco la idea, que sea fácil de consumir también. Sí, y algo que también he visto, sobre todo cuando empezó la pandemia, ni siquiera, pues, no, cuando empezó la pandemia, es un tema también de desconfianza de los medios, ya no tanto un tema de que esto no es para mí, o sea, no tanto un tema del público abierto con lo que acabamos de comentar, sino también un tema de desconfianza, porque a veces la prensa eh, sa- hablaba mucho de las muertes, después no daba información certera sobre el tema de las vacunas y esto, y ahorita ya nomás en estas semanas hemos visto el tema de las fake news o que tuvo que pasar determinadas cosas para que algunos medios recién le tomen relevancia a las marchas. ¿Cómo crees que está afectando? O sea, ¿qué crees que el consumidor ya se está dando cuenta de que hay mucha parcialización también en los medios que supuestamente eran más, no sé, no sé, que uno podía confiar más y por eso están migrando más hacia lo independiente o crees que aún no?
O sea, yo creo que en general hay una crisis de desconfianza en el Perú a todo nivel, ¿no? Y yo creo que en general el problema de la desconfianza es probablemente el principal problema del país, ¿no? O sea, hay muchas cosas, hay muchas veces que me dicen, oye, pero ¿por qué haces un podcast viviendo en España, ¿no? Estás en Madrid, qué fácil es hacer eso. Y honestamente yo lo hago porque comparo, y la comparación me indigna un poco más, es verdad. O sea, aquí hay un montón de cosas que se Mm. pueden hacer porque la gente confía, ¿no? Confía en uno. Entonces, yo, por ejemplo, los trámites aquí son mucho más sencillos, mucho más rápidos, porque el funcionario confía en ti, tú confías en el funcionario. Yo cuando recién llegué y tenía que hacer trámites, estaba a la peruana, ¿no? Pensando, pucha, ahora un día por error me fui a hacer un trámite muy lejos de donde vivía, como una hora lejos, y se me olvidó un documento. Y dije, no, ya fue, es el fin, me van a votar de este país, no sé qué. Llegué y la funcionaria me dijo, ya, ya cuando te demos la cosa que has venido a pedir, me traes la copia de eso y ya está. Es imposible, ¿no? Y además hay, en fin, por poner uno de tantos ejemplos, ¿no? Y hay más cosas de economía, o sea, hay car sharing, que es compartes el carro, compartes un viaje con desconocidos, ¿no? Y entonces eso la gente, mis amigos en Perú siempre me dicen, oye, pero no tienes miedo de que te asalten, te roben. Oh, cuéntanos. Y yo, no. Entonces, eh, el problema de la desconfianza es para mí el principal problema del Perú. Y eso se va a los medios, se va a un montón de lados. Y Ujú. debajo de ese problema de desconfianza hay una realidad, que la realidad es que hay inseguridad en el Perú, que hay corrupción en la política, que los medios que solamente les interesa hacer negocio. Entonces, todos esos problemas han generado una gran capa de desconfianza que hace que nuestra sociedad pues no funcione realmente, ¿no? Entonces hay que solucionar eso que está abajo para poder crear confianza. Entonces hasta ahora no hay, ¿no? Y los medios tienen años demostrando una y otra vez que pues no. Los periodistas, yo siempre para los periodistas y los medios, yo conozco muchos periodistas que están tratando de hacer bien su trabajo, pero claro, los medios no los dejan, pues, ¿no? Eso me- Uy, Sí, te sí, has sí, ¿no? colgado, creo. Yo te he colgado. No sé si vos te he Sí, colgado. no sé si soy, o sea, sí te escucho, pero no sé si soy yo. Yo me cuelgo, de colgarme cuando A ver, espérame. te veo un poco colgadito. Ah, Ya, bueno, no sé si me me estás escuchas? escuchando. Ahora sí. Perfecto. Ya. Sí, totalmente, ¿no? Yo sí creo que hay un tema de desconfianza que hace que, cuando ya volviendo al tema de los medios, hace que las personas miren hacia, en este caso, a medios más independientes y como te decía, no solo en temas de información, sino también en temas de contenido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, no sé, pues mi podcast o mi creador de contenido para temas de emprendimiento, para temas de, no sé, de ejercicios, para temas de historia y en este caso para temas de información, como que ya las personas empiezan a ser mucho más selectivos con a quién siguen, ¿no? Y también el que quiere crear contenido tiene que ser muy consciente de que de cómo genera el contenido. Y aquí viene mi siguiente pregunta. Si bien es muy interesante cómo están empezando a salir nuevos creadores independientes, en el caso de información y, bueno, periodismo, ¿cómo haces, primero tú, para, si es que manejas la imparcialidad? O sea, ¿qué tan imparcial tratas de ser? ¿O crees que como eres medio independiente, en verdad eso no importa, sino que tú tienes que, o sea, poner tu postura y punto? O sea, ¿cómo crees que se tiene que adoptar, ¿cómo se llama? ¿Aceptar una responsabilidad siendo imparcial? ¿O crees que en verdad, como o sea, al ser un medio independiente, tú eres libre de mostrar lo que tú quieras o tu opinión independientemente? O sea, el programa tiene como dos bloques que yo trato que sean marcados, a veces no me sale. El primero es más eso, más opinión, yo le digo que es un relato.
es un cuentito, y es un cuentito que incluye una buena carga de mi opinión, ¿no? Y el segundo bloque yo trato que sea un poquito más informativo, ¿no? Que sea eso, que yo simplemente cuento lo que está y ya está. Ahora, siempre es total, no hay imparcialidad desde el momento que yo elijo tocar unas noticias y no tocar otras. O sea, en ese momento ya no hay imparcialidad y eso lo hacen todos. O sea, absolutamente todos los periodistas hacen eso, que es deciden hablar de un tema o no hablar de un tema y eso ya está, ya tiene una carga, ¿no? Entonces, yo creo que yo igual trato de separar esos dos bloques, a veces no se puede mucho porque una buena opinión está basada en la información. Y la información, ese es el primer bloque. Y luego en el segundo bloque, la información que yo creo que es relevante en la medida que genera algún tipo de conversación, algún tipo de opinión. Entonces siempre hay un poquito de opinión en esa información. O sea, siempre hay un poco de ambas, ¿no? Yo trato siempre de separar, pero también hay una cosa, ¿no? Mucha gente cree que imparcialidad es hablar de dos lados. Y eso a veces no existe. O sea, si la gente decide tomar lejía para curarse del coronavirus, ¿cómo puedes poner dos lados? Claro, claro. No hay dos, hay solo un lado. El lado de lo racional, el lado de lo científico, y todo lo que está fuera de eso, pues no lo es y no debería ser validado como polémica, que es lo que hacen los medios. De hecho, en un canal de televisión se hizo un reportaje sobre la polémica del dióxido de cloro y yo me estaba tapando los ojos. O sea, eso no es una polémica, no hay nada que discutir, la lejía no se toma. ¿Me entiendes? Claro, o sea, muchos periodistas creen que la objetividad es una performance, es algo que haces hacia el público, ¿no? Ah, tengo este lado y luego tengo este otro lado. Y no, la objetividad más bien está antes. La objetividad está en el proceso por el cual tú tratas de liberarte de tus sesgos, evalúas la información de una manera, objetiva, sin tratar de no tener sesgos, y ya luego se lo presentas a la gente, ¿no? Entonces, cuando se lo presentas a la gente, pues ya está, ya hiciste el trabajo antes, ¿no? Pero muchas veces los periodistas creen que es al revés, que la objetividad es decir, no, es que hay dos lados. Sí, porque el señor No. corrupto, el señor corrupto va a ponerse a debatir con la señora que no es corrupta. Y yo como, no, es que eso no, así no funciona, ¿no? O sea, es como, no se puede poner en el mismo nivel a dos bandos cuando no hay dos bandos. O sea, o estás del lado de la corrupción o no estás del lado de la corrupción. No hay mucho más, ¿no? Sí, ahí, bueno, aquí sí voy a faltar a mi palabra, pero eso es más o menos lo que ha pasado ahorita, ¿no? Tocando un tema de actualidad. O sea, se ha querido polarizar las marchas, se ha querido polarizar de derecha a izquierda y en verdad, oye, no era un tema, nunca fue eso, sino era un tema de, como tú dices, la corrupción debería al menos ser inaceptable, o sea, es inaceptable, más allá de que venga de donde venga, sea de quien sea, es un tema que es corrupción y punto, ¿no? No hay mucho que polarizar ahí. Entonces, claro, había gente, o sea, he visto, ¿no? O sea, y además en los medios invitaban a gente a opinar a favor y en contra de las marchas. Y es como, el 95% de la población está en contra de que Merino sea presidente. ¿Cómo puede haber un balance? No existe un balance, ¿no? Y no, o sea, más bien, está siendo desproporcionado más hacia el lado no correcto, ¿no? No existe un balance. Entonces, eso. Yo por eso, yo tengo un segmentito de entrevistas en el programa que no sale de lunes a viernes, sino sale algunos domingos. Y yo trato allí de no llevar invitados, entre comillas, polémicos ni nada por el estilo, porque siento que falta más bien ventanas para la gente no sé, del lado de lo racional. ¿Me Claro, no entiendes? tan ¿No? polarizado, ¿no? Yo vaya a entrevistar siempre a gente con la que esté de acuerdo. Ahora entrevisté, por ejemplo, a una congresista de izquierda, Rocío Silva Santisteban.
y ella tenía Ujú. una opinión contraria a la mía respecto de la Constitución. Y se puede conversar, ¿no? Pero eso no quiere decir, o sea, ¿me entiendes? Una cosa es discrepar Claro, tranquilamente, se puede, y otra cosa es abrirle las puertas a gente que ya no representa a nadie o a gente que viene a desinformar directamente, ¿no? Entonces son cosas distintas y eso creo que la gente también se da cuenta, ¿no? Dice, wow, oye, pero ¿por qué entre...? O sea, por eso salió lo de los viejos lesbianos, ¿no? Este, o sea, tú pones los canales de noticias y el 90% de los invitados son viejos lesbianos. Pues claro, pues la gente, ¿cómo quieres que una gente, y ya más específicamente los jóvenes, vean esos canales de noticias y lo único que te ponen son viejos lesbianos hablando? No tiene sentido. sí, tal cual, ¿no? Y yo creo que se aprovechan mucho porque sí hay temas que de repente son un poquito más polémicos o donde sí hay dos bandos y tratan de meterlos o sea, sobre todo, ahí, volviendo a ese caso puntual, ¿no? De querer desprestigiar las marchas, más allá de, o sea, yo no creo que era un tema tanto de solamente si es que vas a marchar o no, sino de que sientas indignación, ¿no? O sea, no era, Claro, porque era hubo un montón ex- que no salió a marchar, no podía marchar, está bien, pero claro, estaba indignado y de alguna manera hacía alguna bulla o tuiteaba, lo que sea. Y está bien, exacto. ¿no? Sí, o sea, yo creo que en ese aspecto era más era estar a favor de que todos estemos indignados con lo que estaba pasando, no era tanto de salgan a marchar o no, pero sí, pues se quiso polarizar un tema. Y hablando de la polarización ya, no tanto de lo que acaba de pasar hace unas semanas, sino en general en el mundo, si lo queremos decir así, está habiendo bastante polarización con algunos temas. Ayer nomás con la muerte de Maradona ya se estaba empezando a polarizar el tema de nuevo, ¿no? No sé qué opinión te trae que ahora que todo se quiera polarizar. Ahí yo tengo una... Justo ayer estaba pensando a propósito de Maradona, ¿no? Estaba pensando que un gran problema, creo, de de este tipo de discusiones que además son tan encarnizadas, ¿no? Es que siempre asumimos lo que está en la cabeza del otro, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, y hay una cosa que a mí me pareció súper marcadamente generacional, ¿no? Digamos que mi generación de 40 para arriba, pues tenemos el recuerdo de las jugadas de Maradona, ¿no? Y más bien, ya después, 30 20 no sé qué, para ello Maradona es un gordo pedófilo y además pegalón, drogadicto, no sé qué, ¿no? Y honestamente, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, como yo no sigo mucho el fútbol ni esos tipos, esas noticias, claro, yo, por ejemplo, no tenía idea de las acusaciones de pedofilia, ¿no? Y o sea, me impactó un montón, ¿no? Y entonces la gente decía, pero claro, entonces tú estás avalando la pedofilia. Y yo, no, no, Claro, imagínate. Pero, pero claro, la gente, y no lo digo por mí, sino lo digo porque en general hay gente mucho más informada sobre algunos temas y hay gente menos informada sobre otros temas, ¿no? Y eso aplica incluso también en la política, ¿no? O sea, ahora hay un montón de gente de izquierda o de derecha, a favor o en contra de la Constitución. Entonces se gritan y se insultan y piensan, ah, pero es que tú quieres una nueva constitución por esto, y los otros le dicen, no, es que tú no quieres una nueva constitución por esto otro, y es como, estás asumiendo lo que dice el otro, no estás realmente escuchándolo, ¿no? Y hay que, ujú, digamos que eso es algo que yo también he hecho y también hago, o sea, digamos, es normal, es natural, es tratar de, digamos que una opinión que no te parece, tratar de encontrarle es normal sentirse así como agredido por una opinión distinta, ¿no? Pero es algo que vamos a tener que aprender a hacer todos, ¿no? Y a entender también, porque, por ejemplo, o sea, digamos, hay esto de los viejos lesbianos, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que se ofendió y decía, pero estás maltratando a todos los que son viejos, ¿no?
Y era como, no, no se trata de eso, no se trata de una cuestión de edad necesariamente, ¿no? Porque hay mucha gente, incluso hasta jóvenes, que opinaban igual que estos viejos lesbianos, ¿no? No, no es eso, ¿no? Entonces no es un tema de edad, es un tema de rollo, si quieres, ¿no? Pero no, es que tú estás... Entonces hay eso, ¿no? Hay muchas discusiones y creo que lamentablemente lo vamos a ver en las elecciones, ¿no? En las elecciones va a ser inevitable, hay veintitantos candidatos, entonces va a haber una fragmentación muy fuerte de la discusión, entonces todo el mundo va a sumar, van a sumar, por ejemplo, ¿a qué candidato me cae? A mí me cae pésimo Hernando de Soto, por ejemplo, ¿no? De Hernando de Soto, entonces de pronto si viene, se aparece alguien hablando bien de Hernando de Soto, digamos, mi reacción hace 5 años hubiera sido, es que eres un corrupto y estás en contra de las marchas, no sé, qué sé yo, por decir cualquier cosa, ¿no? Y luego yo he tratado, creo que en este tiempo he tratado de entender, pues de pronto esta persona no está realmente informada de cuál es de quién es Hernando de Soto, qué opinado, simplemente tiene una imagen, es como Maradona, ¿no? Tiene la imagen de Hernando de Soto de los años 80, cuando tuvo una idea buena, y de ahí toda su otra trayectoria no la ha seguido, entonces cree que es el señor que tuvo esa idea buena hace 30 años, ¿no? Y claro, entonces, eso, no asumir las causas por las que la gente hace o dice algo, ¿no? Eso me parece que es importante irlo, al menos machacando. Va en contra de la naturaleza humana, o sea, la naturaleza humana es así, pero creo que hay que dar ese pasito extra, ¿no? Sí, eso que mencionas es muy importante, ¿no? Asumir lo que el otro está pensando o atribuirle de frente, ¿no? Atribuirle, oye, ay, no Claro, solo lo que piensas, sino eres así, eres asá, porque dices esto, seguramente haces esto, seguramente haces lo otro. Entonces, yo creo que falta, bueno, como tú dices, es casi un acto reflejo, entonces va a ser muy difícil de dominar, al menos en un corto plazo y con unas elecciones tan cercanas, pero yo creo que sí es necesario que se genere más conciencia de esto y creo que, ¿no? perdón, ahí se me corta un poquito. Digo que es un ejercicio que todos tendríamos que hacer, digo, ¿no? Sí, tal Este, cual. o sea, claro, no todos podemos estar informados sobre todo, ¿no? Ese es un problema pero claro, todos creemos, porque tenemos internet, todos creemos que todos consumen lo mismo que nosotros. Y entonces, claro, nos indigna cuando no reaccionan igual que nosotros, ¿no? O sea, si tú no reaccionas igual que yo a la muerte de Maradona, me voy a indignar porque yo voy a asumir que tú has consumido la misma información que yo. ¿Por qué? Porque porque ese es el drama de Internet en realidad, ¿no? El drama de Internet es que ofrece una cosa que tú mismo has seleccionado, pero te olvidas que tú la has seleccionado. Pues tú has seleccionado a quién sigues, ¿no? Le has dado seguir a like a no sé qué, entonces tú sabes, tú has seleccionado lo que sigues, pero te olvidas. Entonces crees que el que está al frente de ti tiene la misma información que tú y sigue lo mismo que tú. Entonces, ¿cómo es posible que esté pensando distinto si ahí está la información? Y eso ya no es así, ¿no? Ujú. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo con eso, pero bueno, ya bajando un poquito el nivel de la conversación, quisiera ya conocer, si es que se puede, cómo es el proceso de generar el programa de Lanzarrona. O sea, si es que hay algo secreto o no, pero, o sea, ¿cómo haces? Porque mantener un podcast diario es bien complicado. O sea, te lo digo, o sea, es súper es súper laborioso y sobre todo, ya no me quiero imaginar cómo es cuando es periodístico todavía, ¿no? Que ni siquiera es que lo puedes planear con, no sé, pues con una semana de anticipación ni nada, sino que tienes que estar, o sea, informándote, ¿no? ¿Cómo, no sé si manejas un proceso ya estructurado o simplemente eso y a ver, vamos a ver qué hay en internet. Bueno, hay una producción, que eso está bien, ¿no?
La producción, está Romina Badoino, que es la productora del programa, y ayuda un montón a ordenar las cosas, ¿no? A ordenar la información. Eh, y básicamente mi proceso es que yo me despierto a las 7 de la mañana, hora de Madrid, y a las 2 de la tarde ya debería haber terminado, ¿no? De haberlo elaborado, escrito, producido, lanzado, ¿no? Y eso es, ¿no? Lo Claro. bueno es que tiene estos bloques, como te mencionaba al inicio, ¿no? Un bloque de opinión, otro bloque de información, un bloque final, que es un bloque más emocional, si quieres, un bloque de, yo le digo de cuidados, ¿no? Que ahí entran muchas cosas, ¿no? Entonces es importante que tenga este rollo más de buena onda, porque al final las noticias son tan horribles en general que necesitas como un colchoncito de buena ondismo para aterrizar y regresar a la realidad, ¿no? Entonces, Ujú, digamos que tienes esas tres tacitas, entonces ya sabes que va en cada tacita y eso facilita mucho el trabajo, ¿no? Entonces sabes que ujú. en el bloque de información pues hay que leer los titulares y en el bloque de opinión hay que pensar un tema. A veces me despierto y no tengo idea de qué voy a hablar ese día, entonces eh, el programa llega tarde, sale tarde, ¿no? Pero bueno, entonces eso es, no hay mucha magia. Lo que hago es, a veces, no sé si se nota que hay como unos, yo corto un montón, ¿no? El Claro, audio, claro. en general, un montón lo que digo, porque para poder mandar el programa por WhatsApp y por Telegram tiene que durar 5 minutos, no puede durar 5 minutos y un segundo. Si dura 5 minutos y un segundo, ya hay que descargarlo, es un drama. Entonces, si dura 5 minutos es mucho más fácil de reenviarlo. Entonces, a veces estoy como apurado y tengo que cortar bien para que la cosa fluya. Entonces, Claro. eso a veces demora, ¿no? Pero también hay un tema de práctica. O sea, yo, de hecho, tengo muchos años haciendo prensa, entonces más o menos ya sé qué hacer en las circunstancias, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero sí es duro, ¿ah? ¿Eh? Yo hace un par de semanas que no duermo. Recién esta semana he empezado a dormir un Sí, poquito, ¿no? claro. Pero todo esto el golpe ha sido como complicado. Sí, no, sí. O sea, bueno, yo felizmente no tengo ningún, todavía al menos un programa diario, pero sí, por eso te decía, ¿no? Ya uno que está Sí, detrás de cuando produce sí. podcast, o sea, uno semanal nomás, ya es demandante. Que dice, si eres perseverante, hay alguien que está diciendo, si eres perseverante y te gusta trabajar duro, Ah, este podcast están, ahí están, muy bien. suena, Siempre suena bien. Esperaré que te informe. sí, bueno, o sea, no es que esté en contra de hablar de política, pero me imagino que estás ahí un poco saturado también de temas de actualidad. Ya para ir terminando, la primera pregunta es, ¿qué podcast escucha Marcos Cifuentes? Si es que escucha otros podcasts. Escucho un montón. Este, ¿Cuáles para sugerirías? mí Unos dos, tres. lo básico es The Daily, que es un podcast del New York Times, que me Ujú. parece pues, imprescindible, básico, y que es un poco la inspiración de la encerrona, ¿no? Ahora, The Daily es una cosa que hace el New York Times con una producción, no sé, de 30 personas que están ahí. Que, de nuevo, la encerrona es la cholificación de The Daily, pues, ¿no? Estamos hablando de la cholificación. La encerrona es la versión de eso, la cholificada de The Daily, que es un podcast diario, y que te genera un hábito, que es un poco la idea, ¿no? Y luego hay un montón de otros podcasts que escucho, ¿no? Hay algunos que ya terminaron, por ejemplo, Serial, escuché mucho Serial, acá hay hace años, ¿no? Acá hace poco salió X-Ray, que es un podcast espectacular español sobre la vida del viejo rey de España, ¿no? El rey jubilado, ahora prófugo. Es espectacular, ¿no? Buenísimo ese podcast. De podcast peruano escucho, bueno, Langoy siempre, desde toda la vida, ¿no? Langoy salió, mira,
el Langoy empezó en Útero cuando yo estaba en Útero, y esto tiene que haber sido el año 2013, 14, ¿no? Porque, y hablando de podcast, a mí me parecía que había que empujar el podcast en el Perú, ¿no? Y entonces, había esta gente que quería hacer el Langoy, y le dije, vengan a Útero y lancemos Útero y empujemos el mundo del podcast en el Perú, ¿no? Y el Langoy creo que es el decano ahora de los podcasts peruanos, Sí, en 2013, 14, ¿no? Es una gran chamba. Y los escucho de a poquito, porque son episodios larguísimos, ¿no? Pero los escucho. Ahora estoy sí, claro. escuchando mucho de Ricardo Morán, de Moralmente Incorrectos, ¿no? Que me Ujú. encanta. En fin, sí, consumo bastante podcast. Escucho, había uno que se llamaba, lo tengo por ahí, se me ha ido uno, era buenísimo, que analizaba, se me dio el nombre, Talking Points, pues no, no es Talking Points, bueno, no importa. Es uno que analizaba el primer libro de Harry Potter, y Mm. cada episodio era un capítulo de ese libro, y lo analizaba a profundidad, ¿no? Era fantástico, era casi línea por línea cada capítulo, y cada episodio era una lección, ¿no? De literatura, Claro. de construcción de personajes, de ritmo, de mil cosas, ¿no? Y ahora Binge Mode se llama, Binge Mode. Y ahora estos de Binge Mode han sacado una así, pero de Marvel. Y entonces están haciendo con cada película de Marvel un episodio, y no sé qué. Entonces, Buenas. son buenos, ¿no? Entonces, eso, yo trato de escuchar, no, no trato de, escucho un montón por mi cuenta. Buenísimo, sí. Yo creo que sí, justamente, bueno, Langoy, mis respetos, ya tienen bastantes años. Bueno, nosotros tenemos yo escuchando podcast hace tiempo, pero como productora ya un año y medio más o menos, y creemos que sí, que en verdad el formato tiene muchísimo que aportar, sobre todo porque te permite profundizar, ¿no? Profundizar en algunos temas, dependiendo del formato, ¿no? Pero cuando ya pasas al formato más largo y el consumo es bastante alto, o sea, tiene beneficio tanto para el que lo hace como para el que lo consume. Entonces, Claro, nosotros sí nos gustaría que la comunidad crezca, está creciendo felizmente, ya cada vez son más personas que se apuestan por hacer podcast, pero yo creo que todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho para que haya una cultura de consumo de podcast acá en Perú, todavía así de podcast de repente un poquito más densos, ¿no? Pero que te aportan. claro. Y además con producción. O sea, yo creo que en el Perú Claro, lo que hay que dar es el salto de esto, de la conversación, ¿no? Del monólogo, a ya la producción, ¿no? claro, ya más O sea, elaborado, hicieron Serial, o como lo que hicieron X-Ray, que es casi un documental de Netflix, pero tal escuchado, cual. ¿no? En el Perú, hace años se hizo mi novela favorita, ¿no? Y ahora está en podcast, y es uno de los podcasts más escuchados, que lo hizo RPP, ¿no? Ujú. Porque la gente quiere eso, o sea, ficción, en general, documentales, todo eso se puede hacer, ¿no? Es un Sí, formato súper rico, y ojalá haya plata, porque al final el dinero es lo que mueve las cosas, ¿no? Y para producir algo súper bueno, ¿no? sí, tal cual, como dice, falta dar ese salto. Nosotros ahí tenemos ahí un par de proyectos que quisiéramos lanzar así, pero bueno, como es un negocio, siempre se tiene que empezar con lo que se consume y falta, como tú dices, falta eso, pero yo creo que poco a poco se va a dar y se pueden hacer cosas bastante interesantes con el formato de audio, ¿no? Sí. Me está preguntando ahí, he visto en las preguntas que es el podcast de Harry Potter y el de Marvel, son varios tipos de varios podcasts, y todos tienen el mismo nombre, se llama Binge Mode, o sea, Binge Mode, ¿no? Y hay eso, Binge Mode de Harry Potter, Binge Mode del general, el básico, y luego el de Marvel, y el de, en fin, hay Buenísimo. varios. Una vez que dejan de gritar, el inicio es como que gritan un montón, no sé qué, y ya luego que dejan de gritar, ya se pone bueno ya. Bueno, ahora sí, ya la última pregunta, así que esta es la pregunta que siempre hago en el podcast, no en los live, pero para ver si podemos hacer el mix. Yo siempre le pregunto a mis invitados, ¿cuáles son las tres claves para la generación de contenidos, en tu opinión? Así, en tres conceptos, ¿no? Si tienes que decir tal, tal y tal, para generar un buen contenido, para poder, bueno, tener éxito en generando contenido. ¿Cuáles consideras tú que son las tres claves? O sea, lo primero es que tú
hablar o generar, ¿no? Hablar o escribir o lo que sea, producir lo que a ti te gusta producir, ¿no? O sea, que no lo hagas porque crees que es una moda o porque, no sé, ¿no? Sino que lo hagas porque te gusta, porque te vas a sentir cómodo, porque puedes aportar algo en ese mundo, en lo que sea, ¿no? O sea, así vayas a hablar de, no sé, pues tejido crochet, o sea, que sea, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es pensar no solo en quién te va a escuchar, sino en la circunstancia de la gente que te va a escuchar, ¿no? ¿Cuál es su circunstancia? ¿Cuál es su situación, ¿no? Por decir algo, va a estar escuchándote rumbo al trabajo, va a estar escuchándote atrapado en su casa y legalmente no puede salir de su casa porque hay un virus, va a estar echado en su cama, va a estar desayunando, van a estar los niños al lado, en fin, todas esas cosas son importantes. Y tienes que, por ejemplo, si hablas de algún tema, se va a sentir incómodo, se va a asustar, no sé qué, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pensar en eso, ¿no? Y luego, pues consumir un montón de cosas, ¿no? O sea, leer, ver películas, escuchar podcasts, todas esas cosas te aportan, porque uno no puede dar si no tiene nada dentro, ¿no? Entonces, cosas que no tengan nada que ver con lo que estás haciendo, porque eso, ¿no? O sea, leer un cómic de Batman, no sé, ¿me entiendes? De pronto de ahí sale algo que te funciona en tu podcast, o sea, tú no sabes, ¿no? En fin, Claro. leer, escuchar música, hacer mil cosas que te van a hacer que esto trabaje y va a despertar la creatividad un poco, ¿no? Que es importante. Imagínate si yo solo consumiera noticias peruanas. Me meto un tiro, ¿no? Donde ahorita mismo me tiro de la ventana enloquecido, ¿no? Me arranco los ojos, las orejas. Entonces, claro, ese tipo de cosas son importantes. Ujú, buenísimo, sí, sobre todo esa de que has dicho de consumir, creo que es la primera vez que me lo dicen y estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que al final la persona que esté en capacidad de darle ese toque único, porque, o sea, tú puedes consumir muchas cosas y la manera en la que después lo sueltas es única, porque tú tienes una propia interpretación, tienes una propia manera de ver las cosas que consumes, ¿no? Y no todos consumen lo mismo, entonces eso lo puedes imprimir en tu contenido y creo que eso va a ser lo que le dé ese toque genuino, ¿no? A tu Claro. contenido. No sé, o Ujú. sea, la cantidad de cosas que yo digo que me he robado de cómics, y películas y videojuegos y cosas frikis es así. Me sorprende que no me hayan denunciado por plagio. Sí, pues, o sea, al final, como dicen, la originalidad está sobrevalorada, ¿verdad? Casi nada es original. O sea, No, no, más bien yo creo que hay que tener como que hay que reconocer, al contrario, que no hay nada inventado. O sea, de nuevo, ¿no? Mira, esto que te decía, o sea, al final yo lo que estoy haciendo es lo que hacían los periodistas en los años 80. No ujú, hay mucho más que eso, ¿no? O sea, lo que hacía Martínez Morosini en 24 horas, lo que hacía Miguel Humberto Aguirre en RPP. No hay mucho que descubrir realmente, ¿no? Simplemente hay que adaptarlo y ya está. ujú, tal cual. Bueno, Marco, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya no te quito más tiempo para preparar el programa de mañana. Gracias a ti por este episodio de Explora Podcast. Sí, muchísimas gracias, Marco. Ya será hasta una próxima oportunidad, quién sabe. Y nada, éxitos con la encerrona y aquí seguramente ya todos lo están escuchando. Así que nada, un abrazo hasta Madrid y hasta luego. Gracias. Chao. Chao.